8:12 de esta mañana de viernes, 11 de julio. Tiempo de análisis con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Hoy te veo muy contenta, buenos días. ¿Por qué será, Jorge? Porque mañana no madrugo. ¿Por qué será? Yo sé que tú No estás hay en nada contra. como trabajar y después tener un descanso. Yo no sé si tú estás en contra de los fines de semana también, porque a ti no te gusta cogerte, estás malo y malo vienes a trabajar. Eso de las bajas es para otros, ¿no? Sí, la verdad es que he tenido suerte porque siempre no he estado pues enfermo, pero enfermo de que se puede ir a trabajar, aunque los médicos no te recomienden muchas veces ir a trabajar, sobre todo porque puedes contagiar tu enfermedad cuando son de virus a otras personas, pero la verdad que he tenido suerte y pocas veces tengo enfermedades de momentos graves, ¿no? Bueno, más que nada... Vamos a tocar madera. Claro, Jorge, más que nada los médicos, más que para que contagies, porque la verdad que, pobrecito, pues yo te he visto aquí malo y no contagias a nadie, lo único que tardas en recuperarte, pues más el doble. Sí. Mira, pues ya me he recuperado que creía que no iba a salir de esta, de la congestión que tenía crónica, llevaba casi 20 días y por lo visto está extendido, Este verano ha sido terrible, los aire acondicionados, no sé, ha provocado los cambios de tiempo, la calima, ha provocado que mucha gente que sobre todo tiene más dificultades respiratorias lo haya pasado muy mal. Bueno, pues esperemos que también vayan en esa recuperación y que se tomen el tiempo, que es importante también tomarse el tiempo para recuperarse, porque a lo mejor si paras un momentín, pues ya te recuperas en 3-4 días, si no, pues a lo mejor lo vienes arrastrando más días. Oye, Jorge, algo que interesa y mucho a la ciudadanía de Lanzarote, que no ha sentado bien en el Cabildo de Lanzarote, lo ha explicado el consejero de Consumo de la primera institución insular, Armando Santana. ¿Cómo valoran el tema del anuncio de AENA de subir las tasas en 2026? No por las tasas, no por la subida de las tasas en sí, que puede estar justificada o argumentada, ¿no? Pero sí porque no viene aparejada de unas acciones en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote que diga uno, bueno, pues una cosa y la otra, ¿no? A ver, yo creo que hay dos asuntos independientemente. Ya creo que oí ayer a los empresarios de la patronal turística de Canarias quejándose de esa subida, porque ya no solo con la excusa que tenemos nosotros, ¿no? Que es que nosotros podemos estar cabreados porque encima en los 20 años últimos poca inversión de mejoras se han hecho en nuestro aeropuerto. Yo diría que vamos a peor incluso, ¿no? Y ahí tenemos el tema de la jardinería, que parece un tema menor, pero no es menor. Yo creo que es mayor por el tema de que está afectando a la primera imagen de la gente que llega y de la gente que sale, ¿no? Y que se queda en la retina, se queda con esa imagen de abandono de la jardinería del aeropuerto. Pero esto es un tema menor en el sentido de inversión. Ahora, AENA nos viene prometiendo desde hace mucho tiempo inversiones importantes para transformar y mejorar nuestra terminal y no se hace. Pero este cabreo personal que podemos tener nosotros, de que ahora encima nos quiera subir el 6% a las tasas aéreas, que al final se va a traducir en una subida a los pasajeros, por lo tanto al ciudadano, porque lo que hace la compañía obviamente es incrementar ese coste mayor al billete. Lo que va a suponer en islas como es Canarias, es decir, en archipiélago, como el Canario, que vive y que tenemos que para todo nuestra vida pues es a través del avión, no se puede seguir encareciendo ese transporte. Y esto es lo que va a ocurrir con esa subida. Por eso digo que creo que oí ayer a la patronal turística quejándose y que pidiendo al gobierno de Canarias que hiciera todas las gestiones necesarias y posibles ante Madrid, ante el gobierno de Pedro Sánchez, para que AENA no suba ese 6%, 6,5% que quiere subir de manera lineal a todos los aeropuertos de Lanzarote, de Canarias, perdón. Bueno, veremos lo que pasa. Otro asunto del que hablábamos aquí hace unos minutos, Jorge, tiene que ver con la petición que eleva el senador autonómico Pedro Sanginés a la Cámara Alta, al Senado,
para poder destinar el superávit de las administraciones, incluyendo cabildos, ayuntamientos, a políticas de vivienda, sobre todo vivienda asequible. Claro, uno puede decir, y esta es la pregunta que te lanzo, Jorge, la música suena bien, pero las leyes también están por algo, ¿y por qué no podemos utilizar ese superávit? Pues al parecer por la ley de estabilidad presupuestaria. Por eso lo pregunto, porque a ver si vamos a... A ver, yo, lo que está pidiendo Canarias es una excepcionalidad. Evidentemente hay que cumplir con las leyes y con las normativas fiscales, y en este caso es verdad que España tiene un compromiso que adquirió ante la Unión Europea de la regla de gasto, y por lo tanto esto hace que las administraciones pues no puedan gastar más de un determinado dinero, y a veces el propio Cabildo de Lanzarote un poco se saltó esta regla porque creía que es necesario, y prefería casi incluso que se le castigara, digamos, por saltársela, que no invertir todo un dinero y tenerlo ahí en el banco, porque claro, es que usted es una persona, cada uno, si tiene su dinero en el banco no pasa nada, pero la administración pública, con todas las necesidades que hay de mejora en servicios sociales, en infraestructura, en temas de agua, no puede tener allí apalancado en el banco 100 millones de euros de superávit porque la regla de gasto no le permita gastárselo. Cuando tenemos ahora mismo el Cabildo de Lanzarote, pues no tiene dificultades económicas. Por lo tanto, yo creo que lo que está pidiendo Canarias es mayor flexibilidad para que en momentos determinados y en una cosa tan importante como es ahora, que se ha detectado, no solo en Canarias, en toda España, que es la crisis habitacional, pero en zonas concretas de Canarias, turísticas sobre todo, es ya una crisis importantísima, porque es que estamos haciendo que muchos trabajadores que necesitamos no puedan venir ni puedan trabajar aquí, o estén trabajando y estén viviendo en unas condiciones realmente lamentables porque no tienen casas, ni siquiera ya, porque ahora ya, olvídate de alquilar una casa, lo que están alquilando son habitaciones. Una cuestión que ya en las grandes ciudades europeas se viene produciendo. Ay, te pierdo, te perdí los últimos segundos, Jorge. No, digo que no se encuentra ni en una casa, es que no se encuentran habitaciones. Digo, en muchas zonas turísticas de Lanzarote donde necesitan trabajadores para ahora el verano, por ejemplo, que están incrementados por las plantillas y no tienen posibilidades, o muchos bares o muchos restaurantes que no tienen posibilidades de poder contratar porque es que no consiguen a gente, porque hay gente que no viene porque no tiene dónde quedarse, y los que vienen y se arriesgan pues están alquilando habitaciones, es lo que quería decir, ya no casas, porque ya eso lo que alquilan son habitaciones, 3, 4 habitaciones de un piso grande, y lo alquilan entre 3 o 4 personas. Pero que esto es verdad que esto ya viene ocurriendo en las grandes ciudades desde hace muchos años. Es decir, yo cuando tenía a mi hijo estudiando y trabajando en Inglaterra, trabajando me refiero en este caso para pagarse los estudios, se quedaba en una habitación, en un piso compartido de 4, no había otra, ya prácticamente no tenían ni cocina, y esto es una situación que cada vez ocurre más, ¿no? Pero es evidente que lo que quiero decir políticamente, yo creo que está justificado esa petición de Coalición Canaria y de Pedro Sanginés que ha hecho al Senado, para que le deje utilizar parte de esos 2.000 y pico millones que se calcula que entre todas las administraciones, el Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento, pueden haber de superávit en el sentido de remanentes que puedan tener y se puedan utilizar para con la construcción de vivienda, compra de solares, en fin, para de alguna manera dar vida a la construcción de vivienda asequible, y así pues podamos combatir la principal preocupación que hoy tiene sin duda el ciudadano de Canarias. Pues veremos qué es lo que pasa en el Senado, porque en la conferencia de presidentes que tuvo lugar en Barcelona, y además lo recordaba el propio Sanginés, Fernando Clavijo lo pidió y no se le hizo caso, teniendo el grave problema de vivienda que tenemos no solo en Canarias, sino en el resto del Estado, que es curioso, ¿no? Claro, pero ya Pedro Sánchez, en fin, él sabe que él tiene sus cuentas, él en cambio pues muchas veces se utilizan los dineros de aquella manera,
se da a comunidades autónomas, parece que no hay problema ninguno en darle dinero, y cuando Canarias pide cualquier cosa, parece que siempre le cuesta muchísimo poder sacarlo adelante. Ahí tienes el ejemplo, y creo que lo comentabas tú hoy, el tema de los inmigrantes. Cuando decíamos aquí, de los menores inmigrantes, estoy hablando, cuando decíamos aquí en abril, que te acuerdas que tú estabas más contento tirando voladores, Jorge, por fin se llegó a un acuerdo en el Congreso, ya tenemos el reparto de menores, y yo te dije, mujer de poca fe o mucha fe, pero lo cierto es que, Erika, yo te dije, en verano, llegará el verano, pasará la primavera, llegará el verano y todavía estarán todos los niños inmigrantes en Canarias. Pues mira, ya estamos en pleno verano y efectivamente no se ha distribuido ni un solo niño, ni un solo niño, ni de los asilos, de los que tienen posibilidad de hacerlo por el tema del asilo, ni los menores corrientes, digamos. Pues sí. Bueno, sin ir más lejos y volviendo al tema económico, El Mundo publica hoy: Sánchez cede el IRPF a Cataluña para pagar a Esquerra su fidelidad pese a la corrupción. Pues a eso me refiero. Es que claro. Es que es increíble, ¿no? Es increíble. Es que es una discriminación total y absoluta, ¿no? Las comunidades pobres como son Extremadura, gran parte de Andalucía, que está considerada por su tal como una comunidad pobre, y Canarias, la verdad es que vemos como luego las comunidades más ricas pues consiguen lo que quieren, ¿no? Y esto podemos estar azotándonos y flagelándonos, pero esto es por una cuestión, es decir, hasta que Canarias no tenga representación de parlamentarios canarios en el Parlamento de España, en el Congreso de los Diputados, no hay tu tía, va a seguir siendo beneficiados las comunidades como el País Vasco con el PNV, donde tiene Bildu, donde el voto nacionalista es importantísimo y por lo tanto tiene mayor fuerza en el Congreso de los Diputados. Y Cataluña igual, con Esquerra y con Junts, que van a conseguir pues lo que nosotros no somos capaces ni siquiera de tener. Por ejemplo, cabe en cabeza alguna que una infraestructura tan importante para el desarrollo económico de Canarias como son los aeropuertos no tengan nada que decir el gobierno de Canarias, no haya un solo representante del gobierno de Canarias en esos consejos de administración. En cambio, en la comunidad catalana sí hay, para que veamos la diferencia, el poder que tiene una comunidad de otra, ya no solo del poder económico, sino también de representación política, porque nosotros en el Congreso, insisto, solo hay una diputada, y por lo tanto ni pinchamos ni cortamos. Cuando llegamos a tener 4 diputados fue cuando Canarias recibió el mayor aporte económico del Estado, y así es, porque porque así es como son las reglas políticas que hay ahora en España, que en gobiernos débiles como el de Pedro Sánchez, pues se compran los votos y se negocian y punto. Y así es como es, y así hay que jugar. Con esas cartas tenemos que jugar. Bueno, vamos a ver. Por muy injusto que sea, ¿eh? Ya, no, bueno, justo o injusto, si entra dentro de lo democrático y de lo legal, pues ya está, no hay más que hablar, es así. Efectivamente, moralmente podrá no ser tan moral, pero es el juego político y es las cartas con las que tenemos que jugar, insisto. Hombre, estaríamos muy contentos si jugáramos la baraja teniendo más representación en este caso de... Claro, de más representación, ya sea de Coalición Canaria o de otros partidos, pero de corte nacionalista. No hay otra. Ya. Como está ahora configurado la política en España, no hay otro. Bueno, y ya otro asunto que también lo tratábamos, Valentín Augenet apuntaba que no era un tema nuevo, que esto sí se conocía, pero Diario de Avisos lo destaca hoy: la condena a España porque las islas no elaboran planes contra inundaciones, sí. Entre ellos Lanzarote, algo que sí se tenía constancia aquí, y apuntaba Valentín, bueno, esto hay que mirar dónde está, que no se cumplió en la pasada legislatura. Claro, es que eso es lo que te iba a comentar. Esto yo lo venimos diciendo de Lanzarote Digital hace mucho tiempo. Cuando estaba gobernando Dolores Corujo, el Cabildo, y Ángel Víctor Torres, nosotros denunciábamos en Lanzarote Digital de que la Unión Europea estaba dando tirones de orejas a España porque había varias comunidades
donde no se estaban cumpliendo con los planeamientos de hidráulico, ¿no? Hidráulico no, Hidrológico. ¿cómo se llama ahora? Hidrológico, perdón. Y Canarias era una de esas comunidades. El resto de comunidades creo que todas más o menos se pusieron las pilas y cumplieron, y fue Canarias en la época de Ángel Víctor Torres cuando no se movió un papel y se le dio un tirón de orejas desde España, que era del propio PSOE, y se lo dio a la Consejería de Transición Ecológica, creo que era en aquel momento. Le creyeron el tirón de orejas porque no se hacían los deberes. Claro, ese gobierno, que nadie sabe muy bien lo que hizo, más allá de comprar mascarillas que nunca llegaron, la realidad es que se llega al gobierno de Fernando Clavijo, de Coalición Canaria PP, y se dan cuenta de que no están redactados esos planes, y se pusieron a las pilas para hacerlo. Y lo hicieron. Lo que pasa es que ahora lo que vienen a decir es, sí, lo hicieron, pero ustedes no cumplieron con los plazos previstos. Es decir, no le aceptaron que tardaran, pues si tenía que estar en 2018, pues casi, estamos en 2024, pues casi, en fin, estamos hablando de 7 años por lo menos de desfase. Uh-huh. Y le han castigado, porque estas cosas tienen que castigarse para que, porque si no se castiga, pues nunca se cumplen los plazos. Claro. Y en eso la Unión Europea es muy estricta, como tiene que ser. Y aunque creo que el gobierno de Víctor Torres se excusó en que el de La Palma no se había hecho por problema de la crisis volcánica, dice, hombre, eso está bien 1 año, hasta 2, incluso 3, don Ángel Víctor, pero 7, no, hombre, no. El de La Palma por el volcán y el de Fuerteventura y Lanzarote. Bueno, porque estaban preocupados por el volcán de La Palma. No, eso es una falta de eficiencia que en general tienen las administraciones públicas, y es verdad que los partidos de izquierda en este tipo de cosas están en otras cosas, y ese tipo no le pusieron el interés necesario, o al menos si se lo pusieron no lo parece que se lo hayan puesto, porque mira que llegó nada más llegar el gobierno de Coalición Canaria PP de Fernando Clavijo, y en 2 años y pico ya tienen, o menos de 2 años, ya sacaron el plan. En fin, las cosas del día a día. Jorge Coll, director de medios de Lancelot, no te pregunto más porque es viernes. Te doy las gracias por estar una semana más. Te volveré a llamar el lunes. Te doy para descansar sábado y domingo. Y se pasa corriendo, ¿eh? Se pasa corriendo. Bueno, gracias. Hasta luego, un abrazo.